Bienvenidos a la Iglesia al Aire. Espero, estimada audiencia cristiana y amigos en general, que se encuentre bien y en cualquier parte del mundo, por la bendita misericordia de nuestro Dios, me puede estar escuchando a través de estos dispositivos electrónicos o en alguna radio local de su país o televisión local de su país, esté transmitiendo este mensaje. Doy gracias a Dios por ello. Pero también, a la vez, si usted está pasando alguna dificultad, algún problema, bueno, todos los días pasamos dificultades y problemas los hijos de Dios. Pero quiero traer a la memoria, en esa circunstancia que está pasando, que no quitemos la mirada del autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y Cristo, porque Él lo dijo y nos recuerda en su palabra, a través del apóstol Pablo, que a cualquier situación Cristo es la solución. Hoy quiero meditar con ustedes el tercer mensaje de las iglesias que están descritas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3. Y hoy el tercer mensaje es a la iglesia de Pérgamo. El texto bíblico siempre ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Ahí está descrito esta carta o este mensaje a Pérgamo. Y leamos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bendito Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Terrible, ¿va? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios añada mayor bendición a su bendita palabra. Hable a nuestras vidas. Como hemos venido estudiando cada una de estos mensajes, así como lo hicimos a la iglesia de Éfeso, Esmirna, y hoy a la iglesia de Pérgamo, doy un contexto histórico pequeñito para que podamos entender o tengamos una mayor claridad de lo que estaba pasando en cada una de estas iglesias que Cristo les escribe a través del apóstol Juan. Entonces, como introducción en este mensaje a la iglesia de Pérgamo, déjeme decirle lo siguiente: Pérgamo queda a unos 110 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Estas ciudades y la de Éfeso eran ciudades de la realeza y competían la una con la otra. Esmirna era el gran centro comercial. Pérgamo era el gran centro religioso. Éfeso era el gran centro político de aquella época. Ahora llegamos al centro religioso de la ciudad de Pérgamo. Aquí es donde estaba establecido el centro de operaciones de Satanás. En realidad, este es el lugar más hermoso en esa tierra hasta la actualidad. Parece, estimado oyente, que Satanás se logra apoderar de los lugares más hermosos de la tierra. Si no, ve a su alrededor. Vea los países más hermosos de esta tierra, los lugares más bellos de esta tierra. ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Qué es lo que se trafica ahí? Y entenderemos que todos esos lugares bellos del mundo
están en poder de Satanás. Por eso les decía, parece que Satanás se logra apoderar de los lugares más hermosos de la tierra. Pérgamo era una ciudad muy fortificada, porque era la capital del reino de Pérgamo. Esta también tenía su acrópolis, que dominaba toda la región del valle del río Tigres, ya que este pasaba por ahí. Fue llamada por Plinio como la ciudad más ilustre en Asia. Esta ciudad no era una ciudad costera como Éfeso y Esmirna. Esta era una ciudad fortificada y muy bella. Fue construida para soportar el ataque del enemigo. Alejandro Magno toma este lugar y bajo la dirección y liderazgo de su general Lisímaco llegó a ser una gran ciudad. Veo que en las tres ciudades que hemos estudiado, de Éfeso como de Esmirna, siempre el emperador Alejandro Magno, o el conquistador Alejandro Magno, o dictador, como usted le quiera ver, o oír o declarar, tuvo participación ahí. La ciudad de Pérgamo era el centro de lo malo, debido a sus muchos templos paganos. En la actualidad aún están allí los templos de Atena, Deméter, Dionisio, Esculapio, dios de la medicina, y el gran altar de Zeus. Por cierto, muy imponentes cada uno de estos templos. Se ha dicho que un colegio de Inglaterra había tomado estos lugares. Pérgamo se había entregado completamente al paganismo y a la religiosidad. Ahí se encontraba una de las bibliotecas más grandes que había tenido el mundo pagano. Esta tenía más de 200,000 volúmenes. Esta biblioteca pertenecía a Marco Antonio, quien se la regaló a Cleopatra, y ella se la llevó a Alejandría en Egipto. Y de ahí se dice que en Egipto había la biblioteca más grande que uno se imaginara del mundo. Bueno, en realidad esa biblioteca procedía de Pérgamo. En Pérgamo se utilizaba el papiro, pero era el pergamino de cuero de cabra y otros cueros que se utilizaban ahí, y de ahí deriva el nombre de la ciudad de Pérgamo. El apóstol Juan le dice a la iglesia de Pérgamo que ahí estaba el trono de Satanás. ¿Va entendiendo el porqué de esa carta? ¿Va teniendo más claridad el mensaje de Cristo a través de Juan, o a través del Espíritu Santo a Juan, a la iglesia de Pérgamo? Cerramos introducción. Veamos qué nos enseña la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Veamos la enseñanza de ese versículo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esta carta la ubicamos en el periodo histórico de la iglesia, que corresponde aproximadamente a los años 314 al 509 después de Cristo. Y le llamo a este periodo el comienzo de un paganismo sin límite, como lo vemos hoy en día en el siglo XXI. Esto va cada día peor. El paganismo, la corrupción, o lo que se ve, la inmoralidad que se ve a nivel mundial, donde muchas identidades de gobierno, donde muchas ONG, donde muchas identidades cristianas o religiosas o sectas están aportando tanto a que esta inmoralidad crezca cada día más en este mundo, que el paganismo se esté dando sin límite cada día más. Y esto viene a partir de la iglesia de Pérgamo, de ese siglo III y siglo V después de Cristo. Aquí tenemos la ocasión cuando el mundo entró en la iglesia y esta comenzó a apartarse de la persona de Cristo. Entonces esta carta, por supuesto, tenía un mensaje para el ángel o mensajero de la iglesia local de Pérgamo.
En Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, también dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y esta espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano en Cristo y amigo oyente, es la respuesta a las necesidades del hombre y al pecado del hombre. Cristo lo dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie llegaba al Padre si no es por Él. No hay otra salida, no hay otro camino, no hay otro rumbo, no hay otra idea, no hay otra filosofía que lo lleve a la presencia de Dios, o que la respuesta a nuestras necesidades sea algún político, algún alcalde o alguna persona rica de su familia, o alguna ideología que se pueda levantar como las que se han levantado hoy en el siglo XXI, que nos pueda librar de nuestro pecado. No hay religión alguna o ser humano alguno sobre esta tierra o fuera de esta tierra, a diferencia de nuestro Señor y Cristo, que nos pueda quitar los pecados de nuestra vida. Solamente Cristo. Cristo murió y resucitó. Él clavó en la cruz nuestras ofensas, nuestras múltiples transgresiones. Él las clavó en la cruz. Él clavó en la cruz el antiguo Adán. El que desobedeció allá en el jardín del Edén, el capítulo 3 de Génesis, vemos eso. Y Dios tuvo que derramar sangre para cubrirlos a ellos, cubrir esa ofensa. Y dejó la promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, de lo que venía a futuro. Y eso se dio sobre esta tierra allá en Jerusalén, allá por la zona de Israel, en el Oriente Medio o Oriente Lejano. Entonces, la única respuesta a nuestras necesidades, a nuestros problemas, a angustias o enfermedades, es Dios. El único que nos puede librar de nuestros pecados es Cristo. Esta ciudad enfatizaba la religión falsa y el paganismo. La única forma de que esta ciudad podía ser alcanzada sería con la palabra de Dios. Como hoy en día, la única forma o el único camino que este mundo tiene para salvarse de la condenación eterna, de la ira venidera de Dios, es la palabra de Dios. Es Cristo. No hay nada más. El problema es que las corrientes que hoy se oyen, que las filosofías que se oyen en una universidad o a través hoy de estos dispositivos electrónicos, aquellas personas que le encanta escuchar la filosofía, que muchas veces no la entiende, y a muchos cristianos, jóvenes cristianos, jovencitas cristianos que van a la universidad. Allá hay, en esos centros educativos, hay personas que juegan a ser filósofo. Aquel joven o aquella jovencita que llega a la cuna de una universidad, de un estudio académico bastante pobre, oyen la filosofía y les encanta, se enamoran, porque la palabra filosofía es el amor a las palabras. Se enamoran de esas palabras y comienzan a alejarse de Dios, comienzan a salirse de los caminos de Dios y comienzan a tomar otro rumbo. Lastimosamente pasa hoy en nuestro mundo, en nuestra juventud, mayormente en muchos cristianos, jóvenes cristianos, señoritas cristianas, en esas aulas de esas universidades comienzan a negar a Dios. Y qué difícil, qué duro, después de que han conocido la verdad, se retiran de la verdad. Y eso pues, dice Dios que
tiene que ir en aumento cada día más, pero esperando en Dios que aquellos que estamos en Cristo, que hemos creído en Cristo, que ni ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ni nadie nos aparte del amor de Dios. Dicho esto, llegamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Veamos esta enseñanza de este versículo, del versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Aquí Dios elogia a esta iglesia de Pérgamo. Y hay tres cosas que se mencionan directamente. La primera, yo conozco tus obras. Déjeme decirle lo siguiente, o qué podemos aprender ahí cuando Dios dice, yo conozco tus obras. Él toma nota de sus circunstancias y hace eso, amigo y oyente, con muchos de nosotros en la actualidad. A veces usted y yo tenemos la costumbre de condenar a alguien que se encuentra en circunstancias en las cuales, si nos tocara a nosotros estar ahí, quizás nos comportaríamos de una manera peor que ellos. Y después les dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Aquí ponga atención. Esto revela que la religión era un asunto bastante grande. Satanás la controlaba, ya que Pérgamo era su centro de operaciones. Esto debería de responder a la pregunta a aquellos que creen que el diablo, o padre de toda mentira, se encuentra en el infierno. Bueno, nunca ha estado ahí, ya que el infierno aún no ha sido abierto. Entonces te preguntas, ¿dónde está? La respuesta anda de un lugar a otro, y lo dice primera carta de Pedro 5:8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No te vaya a agarrar el diablo, porque te va a hacer triza. No jugues a querer ser un Superman ante el diablo, porque te va a agarrar y te va a poner una kriptonita que no te vas a poder, o no vas a volver nuevamente a la vida. Él dice que anda alrededor. Antes estaba la sede o la base principal en Pérgamo. Hoy en día dice que anda alrededor buscando quién se deja devorar, quién cae en sus manos, en sus garras. Y él dice que se viste como ángel de luz. Al diablo no lo vaya a esperar en los lugares más feos, o en los lugares más oscuros, o en las zonas más tenebrosas. Al diablo lo va a encontrar, como dice la palabra de Dios, que es un ángel de luz. Lo va a encontrar en los lugares más bellos y más hermosos de la tierra. Él se va a presentar delante de usted a ofrecerle lo más bello, lo más atractivo, lo más codiciable para su vida. Ahí se lo va a presentar. Y ahí está a la expectativa, viendo cómo atraparte en algo que tú estás deseando dentro de tu corazón. Y él dice, esos deseos yo te los puedo hacer realidad. Entonces dice aquí la palabra de Dios en la primera carta de Pedro 5:8, lo volvemos a repetir, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No te vayas a descuidar, estimado predicador o pastor o hermano en Cristo. Y eso también me lo predico a mí mismo. No me vaya a descuidar, porque si me agarra, me va a zarandear. Le dijo ahí a Cristo, al apóstol Pedro, el diablo me ha pedido, dice, para zarandearte, pero yo he orado por ti
Esa es la única diferencia que tenemos de nuestro lado a nuestro Dios, al Espíritu Santo hoy en día. Amado amigo, hermano en Cristo, Él le dijo, el diablo me ha pedido o te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que no falte tu fe. ¿Qué le dijo a Judas? También, Iscariote, el que lo entregó. Dice que en ese momento que estaban comiendo ahí, estaban ahí cantando himnos, estaban ahí leyendo la palabra de Dios, estaban en armonía, estaban en reunión, en los babés, estaba Cristo ahí en medio. Pero ahí dice que llegó Satanás y se metió en el corazón, en la mente, en el cuerpo de Judas. Y le dice Cristo, lo que has de ser a lo pronto. ¡Qué terrible, mi estimada audiencia! ¡Qué terrible! Pero él tiene su sede central. En esta ocasión estaba en Pérgamo. Hoy, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Vuelva a ver a su alrededor, estimado oyente. ¿Dónde estará hoy el centro de operación de Satanás? ¿Será ahí en tu mismo hogar o matrimonio? ¿Será ahí en tu misma colonia? ¿O en el lugar donde tú estudias? ¿O ahí donde el templo donde tú te congregas como cuerpo de Cristo? ¿Será ahí que está el centro de operaciones hoy en día el enemigo? En aquella época estaba en Pérgamo. ¿Hoy dónde estará? ¿En qué ciudad estará? ¿Por dónde andará? Entonces veamos por qué se encontraba normalmente este centro de operaciones en Pérgamo. Hay ciudades hoy en día que son el centro de muchas religiones y de muchos cultos, tanto como es posible tener, y también donde hay muchas sectas. En la ciudad de Pérgamo, Satanás tenía todo esto. Por eso se encontraba el trono de Satanás en Pérgamo. Ahí estaban todos los templos importantes de todos los ídolos antes mencionados y de los templos de los emperadores romanos. También estaba en el templo de Dionisio, ahí en Pérgamo. Este Dionisio es el dios del vino. Este es el mismo dios Baco, quien era mitad humano y mitad cabra, y una cola. Y de ahí viene la idea moderna que se tiene del diablo. Pero por cierto, el alcohol era y sigue siendo un arma de destrucción y ha jugado un papel importante en la conquista de muchos territorios. Y este es un cuadro de Satanás. Y obviamente, estimada audiencia, no me va a dejar mentir. Mire cuántos accidentes de tránsito estamos viendo hoy. Cómo esto se ha desbordado. ¿Cuántas personas están muriendo por accidentes de motociclistas? Y posiblemente provocado por el alcohol, la distracción que es un teléfono, o, como le puedo decir, aquel tema de conspiración que se dijo hace muchos años, por ese pinchazo del coronavirus que se tuvo. Juzgue usted, analícelo usted y saque su propia conclusión y ve alrededor lo que está pasando aquí en nuestro país, El Salvador. Esta mala racha de accidente y cuántas personas están muriendo. Porque Satanás tiene el control, es el rey de este mundo. Entonces, el otro templo importante era el de Esculapio. En Grecia, Esculapio es un hombre. O que es una imagen de hombre. Pero si uno vuelve a la mirada al oriente, y ahí en Pérgamo es una culebra, como usted lo ve hoy en día en la medicina, ¿eh? Que como símbolo de la medicina que usted ve, pero eso en el área de oriente. Pero en la área de esta región de Grecia, Esculapio es el símbolo de un hombre, el símbolo de la medicina. Pero en esta otra parte del mundo lo vemos que es una culebra enrollada en una vara, que eso simbolismo viene de oriente. En el templo de Esculapio
se encontraba el hospital más grande del mundo antiguo. Oiga esto. En el templo de Esculapio se encontraba el hospital más grande del mundo antiguo. Ahí se utilizaban los medios o métodos medicinales que usted se puede imaginar, y también se utilizaba la psicología, etc. Dentro de ese hospital había largos túneles por los cuales debía pasar una persona enferma o adicta en cualquier otro vicio. Y esos túneles tenían aberturas como para ventilación, pero no era así, ya que cuando la persona pasaba a través del túnel, voces muy sensuales le decían a la persona: se va a mejorar, se va a sentir mejor, usted se va a sanar, usted será una persona de éxito, etc. ¿No le parece eso como algo de lo que tenemos hoy en día, hermano en Cristo y amigo oyente? ¿Dónde he escuchado esas palabras sensuales? Esas palabras que juegan con nuestro sentimiento y nuestra mente. Se va a mejorar, se va a sentir bien, declare que usted es sano, usted se va a sanar, usted será una persona de éxito. Eso se decía ahí en Pérgamo, en el templo de Esculapio, en el hospital más grande del mundo de esa época, que duró muchos años en pie. Bien, la persona pasaba por ahí y luego le daba baños calientes y masajes. También tenía un pequeño teatro donde se presentaban escenas o testimonios de sanidad. Será pura coincidencia lo que vemos hoy en día. También tenía una biblioteca con libros en cuanto a la sanidad. Y en última instancia, si eso no lo sanaba, le colocaban a la persona en ese templo en la noche, y luego le soltaban durante la noche serpientes no venenosas. Y estas pasaban sobre el cuerpo de la persona. Eso es lo que se conoce hoy como el tratamiento del show. Y si eso no le sanaba, pues le volvía loco. Por la parte trasera del túnel tenía una puerta donde sacaban a los muertos. Ellos nunca mencionaban a los que morían, sino que mencionaban solamente a quienes se curaban. ¿Será pura coincidencia lo que escuchamos en algunos predicadores hoy en día? Por 700 años fue un hospital el cual iba la gente de todas partes del mundo. Y amigo oyente, la sanidad era algo satánico en aquellos días. Ahí habían buenos hombres de medicina, por supuesto. No hay duda en cuanto a eso, pero básicamente era satánico. Ahí estaba el trono de Satanás, y eso es importante de notar. Luego Dios les elogia y les dice: pero retiene mi nombre. Veamos esa enseñanza en esa parte donde les dice: pero retiene mi nombre. Este era un periodo cuando muchos defendían la deidad de Cristo. Fue para este periodo que se presentaron gigantes de la fe, ya que en esa zona había una herejía que negaba la deidad de Cristo. Atanasio, quien vino de África del Norte, él defendió con mucho ímpetu la deidad de Cristo. Y luego en el concilio de Nicea, donde habló Atanasio, él condenó el arianismo por el año 325 después de Cristo. Luego tenemos a Agustín, quien respondió una herejía que negaba el pecado original y la corrupción total de la naturaleza humana. Estos hombres se mantenían firmes por las grandes doctrinas de la fe en Cristo. Y nosotros, hoy en este tiempo que los movemos, ¿verdad que cualquier cosa los hace negar de Dios? Nos hace apartar de Dios. Y si vamos a la iglesia, vamos con una frialdad difícil. No le encontramos sabor a nada. Porque no le encontramos sabor a nada, sacamos nuestro celular
o los ponemos a hablar con la persona que está a la par, o los dormimos. Porque ha entrado una frialdad increíble a nuestras vidas. No somos como aquellos hombres que amaban a Dios, que se paraban con alguien a ver de la apología, del estudio, de la defensa de la palabra de Dios ante cualquier persona. Y lo hacían con énfasis, con amor, y no se avergonzaban de Cristo. Pero hoy en día creo que somos todo lo contrario. Y el mundo nos ofrece algo atractivo, lo vamos tras ellos. Cambiamos a Cristo por cualquier cosa. Y no somos personas dignas de reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y de mantenerlos firmes a la par de Cristo. Después de esto, el Señor les dice, en este mismo versículo 13 de Apocalipsis capítulo 2, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, o donde Satanás mora. La enseñanza de esto es la iglesia de Pérgamo en ese periodo o mundo donde está la silla de Satanás, no había negado la fe, no la había negado. Se mantenían ellos firmes a pesar del peligro, a pesar de que ahí en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Pero ellos no negaron la fe. ¿Y qué es la fe? El testimonio de Dios, de que Cristo murió en la cruz de Calvario y fue resucitado entre los muertos. Y por Él y en Él tenemos entrada al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Porque en Cristo hemos sido perdonados, pero no somos capaces de mantenerlos. Y cuando alguien los dice, tú eres cristiano por la misericordia de Dios, pero los da vergüenza en el trabajo, en la universidad, con el novio, con la novia, con los amigos. Los da vergüenza decir que somos hijos de Dios. Los da vergüenza orar en público, orar por nuestros alimentos, darle gracias a Dios por nuestros alimentos, por la salud, por el vestir, por el trabajo, por el dinero, por todas las cosas que tenemos. ¿Verdad que los da vergüenza? Los avergonzamos de la fe. Pero ellos, la iglesia de Pérgamo, a pesar de que ahí estaba el trono de Satanás, ellos no negaban la fe. Se mantuvieron firmes por Cristo. Hoy menciona a Antipas, dice su siervo fiel. Algunos dicen que Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo. Algunos lo dicen así. Pero en realidad, escudriñando la historia y viendo quién era Antipas, no hay mucho de él. No se dice de quién era él. Pero aquí la palabra de Dios lo menciona. Esto no quiere decir que él fue el último mártir. Aparentemente fue el primero y después de él hubo muchos mártires de la iglesia. Hoy pasamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo del 14 al 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay dos cosas que se condenan aquí. Número 1, que retienes la doctrina de Balaam. Número 2, y la doctrina de los nicolaitas. Aquí tenemos un periodo muy oscuro en la historia de la iglesia de Pérgamo. En primer lugar, la doctrina de Balaam es diferente al error de Balaam. Es la que observamos allá en el libro de Judas, o la carta de Judas, esa pequeña cartita antes de llegar a Apocalipsis, donde se revela que Balaam pensaba que podía maldecir a Israel, porque ellos eran pecadores. Bueno, ¿cuántas personas maldecimos a otra, e incluso a otro cristiano? Porque pensamos que esa persona o esas personas son pecadoras, y yo no. Y nosotros los atrevemos a condenar a esas personas. Qué equivocados estamos.
Bien dice la Biblia que con el dedo que señalas, con otros 2 dedos o 3 dedos más te están señalando a ti. Porque nadie puede condenar a nadie, solamente Cristo. Y ese era el error de Balaam, en creer que podía condenar a Israel porque ellos eran pecadores. En segundo lugar, tenemos el camino de Balaam, allá en la segunda epístola del apóstol Pedro, que era la codicia. Ese es el camino de Balaam, que era la codicia. Pero aquí tenemos la doctrina de Balaam. Aquí acaba de decir, y lo acabamos de leer en el versículo 15 al 14, la doctrina de Balaam. ¿Y a qué se refiere eso? Eso es la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a tomar mujeres de los moabitas para que se casaran con las hijas de Israel. Había en ese espíritu de casamiento mixto y la introducción de la idolatría. Como usted puede oír o ver, amigo oyente, el mundo entró a la iglesia en este periodo de la iglesia de Pérgamo. Versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí Cristo le llama la atención a la iglesia de Pérgamo, porque algunos cristianos de esta iglesia estaban reteniendo esta doctrina. Esto parece ser un regreso a ritos religiosos por medio del clero, en lugar de aceptar el hecho de que ahora había el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Para qué volver atrás? Cuando tenemos el sacerdote de los creyentes, el que nos da la entrada al lugar santísimo, el que nos ha limpiado de todas nuestras y perdonado todas nuestras transgresiones y pecados, el que nos presenta limpios ante Dios. Y tenemos esa manía, estimado oyente, de regresar al legalismo, de regresar a la ley, de regresar a los ritos. Y Cristo dice que Él aborrece esto. Amigo oyente, Cristo aborrece, así como también ama. Pero es mejor que tengamos mucho cuidado en no aceptar o no participar en las cosas que Él aborrece. Hoy les da una advertencia en Apocalipsis 2:16. Por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué nos enseña ahí el versículo 16 del capítulo 2 de Apocalipsis? Aquí les está diciendo que la única forma de curarse, el único remedio para ese malestar o esa enfermedad que tiene la humanidad, porque la humanidad está enferma, la única medicina es el arrepentimiento. Ellos necesitaban volver a Dios, como el mundo hoy en día, y a la espada de su boca. La única respuesta es la palabra de Dios, no hay otra. La única respuesta es la palabra de Dios, no hay otra. La respuesta no se encuentra en cualquier iglesia. Cometemos una gran equivocación si pensamos que la iglesia es la respuesta. La verdadera iglesia está formada por creyentes que han creído en el nombre de Cristo. Y el cuerpo de Cristo debe ser luz en este mundo que está en tiniebla, que está patas arriba, con una inmoralidad cada día creciendo galopantemente. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado de que no es la iglesia, es la persona con la cual usted se ha identificado, y es la palabra de Dios la que llega a ser la autoridad. Y por último, en Apocalipsis 2:17 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Póngale atención a lo que nos enseña aquí el versículo 17. Esto es para usted y para mí,
amigo oyente. Ese maná oculto o escondido era la palabra de Dios. Este maná escondido no solamente habla de la palabra de Dios, sino también de la persona y de la muerte de Cristo, ya que mi Señor y Cristo es el pan de vida. Moisés no dio el verdadero maná, porque Cristo es el verdadero pan de vida. En realidad, Cristo se encuentra escondido a la vista del ser humano de hoy en día, ya que no es conocido ni comprendido. Y por eso la gente ha errado en el blanco completamente. Ahora al que venciere, le dice ahí, y al que venciere, ese es el creyente en Cristo. Nosotros vencemos por la sangre del Cordero. No somos vencedores por nuestros méritos, sino que vencemos por la sangre del Cordero. Tómelo en cuenta eso. Y por último les dice, le daré una piedrecita blanca. Esto es más difícil de interpretar, porque lo blanco está por todas partes. Y esa piedrecita no es un nuevo nombre para usted ni para mí. Cristo nos va a dar a cada uno de nosotros una piedrecita. Así es como se hacían las cosas en aquellos días, amado oyente. O sea, si uno tenía un amigo íntimo, uno le daba a él una piedrecita con una palabra, un nombre que uno le hubiera dado a él. Sobre esta piedrecita que dice aquí que el Señor nos va a dar, no se escribe un nombre nuevo para usted o para mí. Es un nuevo nombre para Él, en lo que Él significa para usted. Y lo que Él significa para usted no es lo mismo que lo que significa para mí. Y cada uno de estos nombres será diferente y personales y algo íntimo. Y creo que con esto nos libramos de ese cántico que dice, hay un nombre nuevo, en la gloria mío es. Porque ese nombre nuevo no es un nombre nuevo, es un nuevo corazón que usted ha recibido, una nueva vida. Usted ha nacido de nuevo en la familia de Dios si ha confesado que Cristo es su Señor y Salvador de su vida. Esta es la enseñanza que nos da la iglesia de Pérgamo. Espero sea útil y que Dios le haya enseñado y el Espíritu Santo le haya enseñado algo maravilloso y le haya revelado algo poderoso de su palabra para su vida.